Amigos de nuestra plataforma Gilbert y más, tenemos una entrevista contundente en el día de hoy. Vamos a hablar de todo aquí. De tránsito, de ley 63-17. Dari Terrero, hermano. Por fin me invitaron a la... Qué placer tenerte aquí, Por hermano. fin me invitaron al edificio blanco. Yo nada más solo veo los recibimientos que le hacen. No, ya tú entraste, ya tú entraste. ¿Y cuándo que me vas a hacer? Ya tú entraste, Dari. Ya estoy aquí. Bueno, me da un placer tenerte aquí, Dari. El placer es mío. Porque tú eres productor general de La Mañana con Dari. Así por es. Super Canal, ¿verdad? Sí, Super Q 100.9. Super Q 100.9. Estamos por radio ahora, ya te fuiste del 33. Sí, estamos por Super Q 100.9, Ruta 66. Coño. Radio Uva para el Sur. Coño. Estamos a través de YouTube. pulatv.com. Estamos a través de una plataforma. Pero tú y Miguel Medina van ahí. Sí, estamos ahí. ¿Están ahí? Caco a caco. Bienvenido, Rodrigo, ¿y tú? Sí. Gómez están ahí. El diablo, pero tipo... Mi hermano Miguel Medina. No, una estrella, Miguel Medina. El mejor. Tremendo trabajo que está haciendo. El mejor. Excelente, con panorama. No, el mejor ser humano. Tremendo. Mira, Daris. Sí. Tú te has dado un experto en la ley 63-17 y otros temas. Un estudioso. Y otros temas. Farideh Raful quiere ahora intervenir en la aplicación de la ley 63-17, pero ella es ministra de Interior. Sí. Explícame ese lío. Mira, que es bueno que tú me preguntas porque es un tema que está muy reciente. Claro. El fin de semana la ministra de Interior y Policía fue entrevistada en el desayuno que hace el Listín Diario, y obviamente que el Listín Diario, que ha sido un periódico que hay que felicitarlo porque hace el decano y se ha preocupado, ha mostrado mucha preocupación. Don Miguel Franjula ha mostrado mucha preocupación, sobre todo con el tema de los accidentes de tránsito. Correcto. Incluso al punto que ha impulsado iniciativas interesantísimas. Y se firmó unos acuerdos. Sí, ha impulsado y ciertamente que toda la sociedad en su conjunto, todo el gobierno en su conjunto, debe mirar hacia lo que está ocurriendo con los accidentes de tránsito en República Dominicana. Es sumamente grave. Este fin de semana, más de 13 personas fallecieron. Claro. Y eso es... Y el de arriba fueron 11. Y eso es un subregistro, porque eso es lo que trasciende a los medios de comunicación. Y lo que no llega. Hay muchas cosas que no llegan en el interior del país. Aquí mueren diario un promedio de 10 personas por concepto diario. Diario. Pero eso es grave. Eso es muy grave. Lo que está ocurriendo aquí en materia de tránsito. Entonces, la ministra ha mostrado preocupación, pero creo que la ministra debe reenfocar un poquito lo que son sus pedimentos. Yo entiendo que la República Dominicana tiene una norma que es la 63-17, que apenas tiene 5 años. Exactamente. Pudiéramos decir que la norma es un poco laxa con relación a lo que son las consecuencias en términos penales que puede... Es muy benigna. Es muy benigna con relación a que solo impone 3 años a quien genere la muerte involuntaria a través de un accidente de tránsito. Pero yo creo que antes de hablar de una modificación a la ley 63-17, nos debemos abocar en el cumplimiento de la que tenemos. De la que tenemos. Tenemos una ley. Tú y yo coincidimos en eso. Tenemos una ley que tiene 360 artículos, pero de esos 300 artículos yo te pudiera decir que no llegamos a 10 artículos que se estén aplicando. Ay, mi madre Dios. Y uno de los elementos que yo pudiera llamar poderosamente la atención, que yo lo menciono cada vez que tengo la oportunidad, es que hace unos días, a propósito de un accidente que ocurrió donde murió una jovencita de 21 años. Eso fue en la Churchill, frente a Multicentro ahí, sí, cerca de la Gustavo. Sí, y que obviamente esto, cada vez que ocurre, esto es recurrente. Recuerda lo que ocurrió con el hijo de nuestro buen amigo Julio César de la Rosa, que también generó las alertas. Y cada vez que pasa algo... Y con el nieto de Gómez Díaz también. Siempre tenemos el mismo tema. Exactamente. ¿Y qué ocurre? Que yo decía a propósito de eso, que en República Dominicana no vamos a tener una sentencia por concepto de provocar la muerte por manejo temerario. Aquí no vamos a tener, bajo el esquema actual. No lo vamos a tener. No vamos a tener. ¿Y eso por qué? Por la benignidad de la ley. No por la ley, es por la falta de aplicación. Por ejemplo, te explico. Es falta de autoridad, entonces. Te explico. Falta de voluntad política. Ok. Por ejemplo, hoy día, un accidente de tránsito, ese accidente, el más reciente te pongo, una persona genera el fallecimiento, la muerte involuntaria de otra a través de un accidente,
Y el acta de accidente se elabora en el escritorio de la casa del conductor. No relaje. Cuando nosotros aquí tenemos una instancia que establece la ley, sí, que se llaman unidades técnicas de investigación de accidentes, que tienen que ir inmediatamente ocurre un accidente, tienen que hacer el levantamiento de todas las evidencias, todas las circunstancias que envuelven, cámaras, testigos, ver la vía. Todo un conjunto de elementos. Es un levantamiento forense. Correcto. En términos del accidente. Sí. Pero lo peor, ¿tú sabes qué es? ¿Qué es? Que esas instancias, ¿tú sabes quién la dirige? ¿Quién la dirige? La Procuraduría General de la República es quien dirige eso, conjuntamente con la DGCET. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que la Procuraduría General de la República es la instancia que recibe el mayor porcentaje por concepto de las multas. La Procuraduría. La ley 6317 ir a la DGC. La ley 6317 establece que el 75% de las multas lo administra la Procuraduría. ¿Para qué? Para invertirlo en las prisiones del país. Y aquí no hay un solo preso por concepto de accidente de tránsito. Una distorsión total. Entonces, cuando tú me dices a mí que la construcción de una acta de accidente está sujeta solo al testimonio de las partes, no va a haber una conclusión. Lamentablemente. Porque los testimonios son testimonios en función de mi conveniencia. No hay, y de lo que se acuerde ahí. No hay un tercero imparcial que levante información objetiva, que haga un informe y que ese informe determine responsabilidades. Entonces el juez de tránsito, ¿qué va a determinar? El juez de tránsito, por eso usted ve que a todo el mundo lo manda para su casa, claro, porque no hay objeto, no hay una cámara. Por ejemplo, tú sabes que aquí se puede determinar la velocidad en la que iba un vehículo luego del accidente. Por ejemplo, hay mecanismos, claro, usted puede acceder a la computadora del vehículo. ¿Cómo? Claro. Y eso sería una investigación forense. Una investigación forense. Sí. Y aquí hay personal. Tú sabes que la DGC tiene. Tú sabes que la DGC tiene un coronel, el coronel Valderas, que fue recientemente designado vocero y luego fue sustituido. Sí, Valderas, sí. Valderas es uno de los ciudadanos que más conoce aquí de investigación forense de accidentes. Y lo tienen por ahí. Y lo tienen relegado por ahí. Tirado a una esquina. Entonces, hasta que nosotros no tengamos esas unidades, no es posible generar un sistema de consecuencias. No, muy difícil. No es que vamos a ponerle 20 años a la ley, pero si le ponemos 20 años a la ley y no tenemos un mecanismo para establecer la culpabilidad, esos 20 años no tienen sentido. ¿Para qué quiere Faride modificar esa ley ahora si, como tú dices, correcto, por ejemplo, no se aplica la que tenemos? Por ejemplo, Faride, la ministra establece que hay que modificar la ley para generar la perpetuidad de la multa. La perpetuidad de la multa es para que no se venza al año. Que la multa no perimen. Pero además de la ley, para usted evitar que una multa no perima, usted tiene que modificar el Código Civil. El Código Civil. ¿Por qué? Explícale a la gente. Porque el Código Civil es quien contiene el procedimiento para elevar la instancia ante un tribunal para procurar la que perima la multa, porque no es automático que la multa perime. No. Por ejemplo, aquí ningún sitio. Tiene que haber un juez que te dé una sentencia. Tú tienes que elevar una instancia y yo te voy a decir el juez de tránsito. Yo te voy a decir no, un juez de un tribunal, un tribunal civil. Sí. Entonces, yo no conozco ningún ciudadano que haya ido ante una instancia a evocar la revocación de una multa. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque si tú tienes 5 multas, vamos a suponer que en este momento... Gente que tiene 100 y pico de multas. ¿Tú sabes por qué aquí no se está implementando lo correspondiente a la multa? Pues las multas son 10,000 pesos, una multa. Claro. Aquí se están cobrando 1,000 y 1,500 pesos. Por ejemplo, la multa más cara son 1,600. ¿Y por qué? Porque con la excusa de que no se están estableciendo los montos que están en la ley, porque no tenemos el reglamento. Coño, no relaja. Entonces, tú me estás hablando de que vamos a modificar la ley cuando no hacen falta. ¿Sabes cuántos reglamentos tenemos? Son 32 reglamentos, ¿no? No, esos 32 se redujeron a 22. A 22. Tenemos 6 promulgados. De esos 6, están faltando 14 reglamentos. Entonces, uno de ellos... no se ha hecho todavía. Los reglamentos están hechos. Sí. Porque el procedimiento de los reglamentos es que lo elabora el Intran,
a través del Consejo del Código Intran, que ahí te quiero dar una puntualización. Ese reglamento se envía a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y se emite un decreto. Pero no es el consultor jurídico que la elabora, el consultor jurídico solamente lo revisa y le pasa al para presidente. Que no haya violaciones. Y el presidente firma un decreto. Y ahí está el reglamento. Los reglamentos están hechos. Están hechos por el Intran. Entonces, quiero llevarte, antes de continuar. Solamente hay 6 reglamentos. Solamente hay 6, que es el reglamento de los 22. De la licencia de conducir, el reglamento de la licencia por puntos, y la inspección. El reglamento de inspección técnica de vehicular está aprobado. Está el reglamento que es el examen hay un examen que es físico, que a la persona le hacen ahora un examen psicofísico, que es una de las bondades que tiene la ley, que a los ciudadanos no solo un simple examen, sino que hay aptitudes que se deben determinar, obviamente psicofísicas, es decir, una persona que tenga cierta edad, claro, incluido, combinada con que tú tengas. Yo creo que, pero tenemos un tema. En mi caso, yo no me someto a ese. Yo tengo, porque ya tú tienes licencia de hace años. Ya lo tuyo es una renovación. Lo mío es renovar. Lo que se someten a ese proceso son los nuevos. Pero lo están dando exámenes con una vaina, con un simulador. Un simulador, y eso sirve. Sí, yo creo que el tema aquí. Pero Dari, ¿cómo va a servir eso? El tema aquí no es la metodología del examen, porque debemos suponer que cuando una persona ya está al punto de tomar una licencia de conducir, yo creo que la gente se daña cuando está en las vías. Pero esa forma de examinarte con una computadora eso es seguro. Sí, porque eso se utiliza en muchos países. Como yo estuviera jugando PlayStation. Sí, pero porque al final la construcción en términos de no es la parte física solo de tú manejar, de tú frenar, sino es el conocimiento. Pero ¿por qué no se vuelve a los palitos de antes? Bueno, pudiéramos que los choferes pueden. Exacto. Yo creo que se pudiera usar. Las escuelas de choferes no quedaron eliminadas. No, las escuelas de choferes se usa, incluso las escuelas de choferes tienen que ser certificadas por el Intran. Obligatoriamente. La única certificación. Aquí solamente se ha hecho una sola certificación. Y tiene que ser empresas. Sí, solamente se ha hecho una sola certificación. Una sola es lo que tiene la ley. Y la hizo Hugo Vera. Se certificaron como 120 escuelas de conductoras que tuvieron que ir a un proceso de formación en la Escuela Nacional de Educación Vial. ¿Cómo se llama la primera que aplicó la ley? Que era Claudia Francesca, hizo un gran trabajo. Claudia Francesca, hay que decir que Claudia Francesca elaboró toda la estructuración normativa. El muñeco. Es decir, lo que es el poner en práctica la ley en términos de crear todas las normas, los reglamentos, los departamentos. Yo recuerdo que esos reglamentos se fajaron ellos. Eso está estructurado. Aquí lo que hace falta es aplicar. Incluso nosotros criticamos recientemente al director del Intran, Milton Morrison. ¿Por qué? Porque todo lo que todo lo que ocurre en materia de tránsito, de transporte, de seguridad vial en República Dominicana está estudiado y diagnosticado. Todo. O sea, aquí se sabe todo lo que ocurre y todo lo que hay que hacer. Entonces, nosotros criticamos lo que ocurre porque hay un centro de monitoreo para eso. No, que ya todo está estudiado. Aquí se vienen haciendo estudios. Por ejemplo, tú hablaste de Claudia Francesca y ahí hay una persona que es la ingeniera Alexandra Cedeño, que está ahí desde que era eso OTT, que ha elaborado y ha dirigido casi todos los estudios. Aquí hay personal capacitado en el Intran para enfrentar el tema de implementar soluciones. Lo que ocurre es que eso tiene que venir una línea con relación a que el Estado muestre interés en ese problema. Porque un funcionario no puede particularmente. Entonces aquí todos los estudios están hechos. Aquí se acaba Milton Morrison acaba de iniciar un proceso de vistas para generar la solución del problema del tránsito, crear las estadísticas
de 2025-2030. Ajá. Pero aquí hay esos estudios están ¿Y hechos. eso están hechos? Sí, ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Intran. Ya. 2021 con la ayuda del BID. Por eso yo incluso criticaba al BID. Ok. Porque el BID, Y ellos no conocen esos habiendo datos. participado en la construcción del 2021, 2025, 2030, Sí. están elaborando, consultando, cuando aquí lo que hay que hacer es implementaciones ya. Oye, pero lo que estamos perdiendo tiempo, Larry. Entonces, perdiendo tiempo. cuando yo digo que estamos hablando de una modificación a la ley, estamos eligiendo el camino más largo. El más largo, ¿Por qué? exactamente. Porque todo el mundo sabe lo que conlleva en República Dominicana la modificación de una norma. ¿Cuántos años tenemos discutiendo el Código Penal? 22 años. Y no la hay, ley de agua. Y no hay una unanimidad en torno a la población dominicana en la necesidad de modificar el código. Por eso tenemos un lío ahora con el tema de Conanqui en Punta Cana, que Porque no tenemos una ley que declare una persona fallecida. Entonces, Oye bien, entonces, no tenemos eso. Cuando te hablaba del Consejo, Sí. el Intran tiene una instancia que se llama el Consejo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, CODINTRAN. Funciona ese consejo. Un consejo. Está estructurado. Está estructurado. Está compuesto por el ministro de Obras Públicas, que lo preside, Ujú. porque el ministro de Obras Públicas es Claro. quien tiene a su vez la administración de las carreteras del país. Y comunicaciones. Está el ministro de Educación, Sí. por el tema de la educación vial. Sí, sí, sí. Está el ministro de Salud Pública por el tema de la atención Correcto. a los lesionados. Está la Liga Municipal Dominicana Por el tema de los por lo que alcaldes. impacta en los Las territorios. alcaldías. Está el ministro de Planificación y Desarrollo por el tema económico. El tema económico. Está la Procuraduría, porque es quien dirige la persecución parte y criminal quien también. administra los recursos Correcto. de las multas, que te voy a decir otro dato. Sí. Las multas se dividen un 75% para la Procuraduría y un 25% para el Intran. Pero la Procuraduría no le da el 25% al Intran. No se lo dan. Con Se la- coge el 100%. Con la excusa de que no tenemos el reglamento. Coño, pero qué vaina. Entonces yo hago... Utilizan yo- ese subterfugio. Yo hago un llamado Sí. a que el presidente de la República, Sí. producto de la preocupación que tiene el país con los accidentes de tránsito, debe activar esa comisión, ese consejo, Sí. el consejo de Cojintrán, y pedirle que cada ministro asuma de manera Sí. personal El llamado está hecho. Muy buen llamado. en función de la preocupación que hay y de que todas esas instituciones se articulen en torno a impulsar la necesidad de disminuir los accidentes Los en el accidentes país. de tránsito. Es decir, que no es lo mismo que el ministro de Obras Públicas mande a un representante a que esté No, sentado. a que esté el ministro. No es lo mismo Porque que él decide que él muchísimas decide ahí cosas, y se muchísimas decide cosas. y se decide Claro. las políticas, los recursos, Claro. lo que entonces por lo menos que se tome un tiempo, y es un llamado que le hacemos al presidente, que envíe esa instrucción, que todos esos ministros asuman de manera personal, Irresponsable. porque sobre todo. una de las funciones de ese consejo, Sobre ¿tú sabes todo. cuál es? ¿Cuál es? Aprobar los reglamentos que Aprobar faltan. los reglamentos. Entonces, ese consejo, Faltan 14. ese consejo se puede articular en sesión permanente hasta que evacuemos todos los reglamentos y le demos seguimiento y monitoreemos el cumplimiento de la norma. Daris, y luego pensamos en una modificación. ¿Tú sabes lo que es en 2 meses, según publica el periódico Listín Diario? 82,000 multas en 2 meses. Pero tú te pones... Es un desorden. Pero ¿eh? analiza, pero lo que tiene que publicar es cuántas de esas multas se han pagado. No. Pero yo creo que un 10%. De esas 82 multas, yo creo que no hay un 10% pago. ¿Por qué? Porque el tema de las multas... 115,000 solo para motoristas. Porque el tema de las multas también ha perdido el respeto. Sí. Por ejemplo, Pero una aquí- gente con 100 y pico de multas. entonces tú me estás hablando a mí de que vamos a implementar Sí. un mecanismo digital cuando no hemos concluido de manera eficiente el mecanismo análogo. Por ejemplo, una multa que la tiene que elaborar un agente, Sí. te ponen 5 sin tú conocerlo, darte- sin eso- información. es un Entonces, abuso, ¿eh? entonces imagínate tú de manera digital que el procedimiento es más expedito, más fácil. Entonces tú vas a aparecer con 10 multas. Con 10 multas.
Con 10 multas. Pues es prevaricación porque él es un funcionario del Estado. Entonces, ese mecanismo del establecimiento de radares, que yo te digo la verdad. ¿Está bien o no los radares también? Yo estoy de acuerdo con los radares. Sí. Ahora bien, para la implementación de esa tecnología, nosotros tenemos que elaborar otros reglamentos. El reglamento que hace falta del régimen sancionador. Que ese es uno de los que falta. Okay. Entonces ahí nosotros establecemos. Porque tú dabas unas declaraciones recientes y yo decía, pero lo que Dari está diciendo, por eso quisimos que tú vinieras a la plataforma para que tú lo explicaras, porque ahí yo dije, pero bueno, si se utilizan los aparatos en las autopistas, sí, este radar es casi lo mismo, entonces ¿por qué el reglamento ahora? No, entonces, ahora es el mismo radar. Aquí nosotros, el radar. O sea, que se está aplicando eso sin un reglamento. Por ejemplo, nosotros, ¿está violando la ley? Nosotros hemos tenido siempre radares, pero son radares análogos. Sí. Te verificaban, te detenían. Dani, pero se está violando la ley sin reglamento. Claro, aplicando eso. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Qué vaina. La ley establece que los vehículos tienen que tener la placa en número de 2. De 2, sí. Una adelante y una trasera. Pero no se está haciendo. No, hay una sola atrás. Una sola atrás. Entonces, porque teniendo una placa adelante, yo pudiera hasta cierto punto validar el radar. ¿Por qué? Porque tú en primera instancia con la placa, sí, pero ahora ¿cuál es el procedimiento? El radar te verifica la velocidad. Tú tienes que detenerte. No, espera que tú cruces. Ajá, para entonces toma una foto. A la placa. Esa foto tienen que mandarla al centro de datos de DGC. Tienen que llamar a la DGC, a la DGI. ¿Por qué? No, porque DGC no tiene, maestro. DGC no tiene la base de datos de todas las placas. Ay, no. Entonces eso hay que mandarlo allá. Para que entonces DGI te envíe. Esa placa está a nombre de Gilbert Guzmán. Entonces hay que buscar ahora la cédula de Gilbert Guzmán. Oye, llamarme a mí. No, ponerte la contravención en la cédula. Coño, qué locura. Porque la matrícula no tiene tu licencia. No, claro que no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo? Que tú le puedes imponer una multa a una persona que no está conduciendo ese vehículo. Entonces, lo que está queriendo hacer Farideh Raful ahora, explícame esto. ¿Y ese Toyo? Lo de la modificación. Modificación de la ley porque si no tienen el reglamento. No, ¿Cómo aplicamos? Por eso que reitero, es decir, la modificación a la ley puede tener sentido a partir de que esa ley se aplique. Tú no puedes. Y no es mejor que se le ponga 5,000 pesos de multa que se vaya en rojo para darle en la madre, para que respete la ley. Esa puede ser una modificación, porque también oye una cosa. Yo no sé. Porque obviamente este país tiene una historia en términos de que históricamente este país tiene precedentes de que las multas siempre están sujetas al salario. O sea que las multas aquí son 2 salarios mínimos. Sí, 5 salarios mínimos. Pero yo digo que las sociedades van avanzando. Exactamente. Las sociedades van desarrollando. En Estados Unidos te meten $500 con Entonces, una multa. yo digo que es una distorsión y genera mucha confusión en el ciudadano el hecho de que las multas estén sujetas al salario, a un salario que la gente no conoce. Exacto. Aquí hay como 17 salarios. Sí, mínimo, sí. Aquí hay 17 salarios mínimos. 16, 17. Entonces, una ley de tránsito debe tener, como tú estableces, un monto. Tú te violas un semáforo, son 5,000 pesos. Tú te vas, es decir, que haya montos específicos. Usted va a trabajar para que usted viole la ley y la pague. Porque yo estuve recientemente en España y te voy a decir una cosa. No es de que porque cuando tú pones una multa es obligatorio pagarla. Claro. Tú no puedes decir que no, vamos a crear un mecanismo porque no, es obligatorio pagarla. Tiene que pagarla. Lo que tú tienes que ser riguroso en los mecanismos que tú colocas para obligar al ciudadano a pagarla. Por ejemplo, el que debe multa no puede transferir un vehículo. No. No puede hacer un traspaso. No. Usted no puede hacer muchísimas cosas. No puede sacar la licencia. No. Pero aquí se permite todo eso. Hay dos partes. Dice que tú no puedes sacar la placa, si lo tienen, pero le permiten sacar la placa. Le permite impuesto interno. Dice que tú no puedes sacar. Debe recaudar dinero. Dice que tú no puedes tener un seguro del vehículo. Es decir, es que si tú modificas la ley, pero los mecanismos que tú colocas no son. Porque no estamos automatizados. No son eficientes. No, que no son eficientes. Estamos automatizados. Por ejemplo, la ley se le puede poner impedimento de salida. Claro que sí. Por ejemplo, yo estuve en España recientemente y me abordo un taxi, me abordo atrás y el taxi me dijo, póngase el cinturón.
Que si usted no se pone el cinturón aquí, le ponen una multa de 1.000 euros. Pero si usted no la paga, usted no puede salir del país. No puede salir del país. ¿Tú viste cómo es? Es un país organizado. Es un país, pero España era un referente en materia de accidentes de tránsito. Claro. España tenía uno de los números más desastrosos. Pero España, a partir de una responsabilidad, redujo significativamente. Pero la clase política se puso de acuerdo porque el país estaba primero. Pero aquí hacen un pacto picapollo, que no, es decir, porque es un pacto conforme a una iniciativa que va a trascender el futuro. Tú tienes que llamar a toda la fuerza viva del país, incluyendo los partidos políticos y los que tienen posibilidad de dirigir este país. Claro. Porque no solamente para la modificación a la Constitución que tenemos que reunirnos. Exactamente. Para iniciativas como esa. Hay que reunir que el van país. En el liderazgo político. Claro, porque el liderazgo político se impacta con ese problema. Aquí es hasta que no llegue la muerte a la familia de uno de los líderes, Dios lo libre, de este país. Que no se mate el hijo de un senador, que no se mate un hijo de un presidente, Dios lo libre. En ese momento es que van a entender lo que verdaderamente está ocurriendo en República Dominicana en materia. Dari, ¿lo está haciendo bien o mal la ministra de Interior? No lo está haciendo mal, sino que debe ser dirigido. Yo creo que mostrar la preocupación, yo creo que ya es un avance, porque ciertamente es un problema. Y hay que decir que jerárquicamente la DGCET es la autoridad, el Ministerio de Interior y Policía es el superior jerárquico de la DGCET, partiendo de que pertenecen a la Policía Nacional. Solo que yo creo que hay que reorientar lo que son las acciones, y yo creo que al margen de que se debe endurecer la supervisión, se debe trabajar también en la implementación. Usted no puede hablar de modificación de una norma que ni siquiera hemos determinado si es buena o es mala, porque no se ha implementado. Aquí nosotros no tenemos un diagnóstico para entender si la ley de tránsito es buena o mala, porque no se ha implementado. No se aplicó igual que el 4%. ¿Han hecho algún...? No se ha implementado. ¿Se han sentado? Entonces tú vas a modificar, vamos a meter preso a los que hagan carrera, vamos a meter preso a los que vienen en rojo. ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? Exacto. El procedimiento es unidades técnicas de investigación de accidentes. Correcto. Que esté en la ley. Claro, correcto. Dari, finalmente, ya el tiempo está, porque esta entrevista ha sido demasiado buena y el tiempo se nos ha ido. Daris, ¿cuánto es que reciben los dueños de los corredores por pasajero? Que vi que tú estabas dando un dato los otros días importantísimo. El de la Núñez de Cáceres, el de la Charles de Gaulle, el de la 27 y eso. Mira, aquí hay una instancia que es... Porque estos sindicalistas están echando todos los cuartos en los bolsillos. Aquí hay un fideicomiso, que es el fideicomiso para la movilidad urbana, que es el FIMOVIT. Ajá. Que es un fideicomiso que se sustenta en términos económicos. Sí. De 2 pesos que se extraen de la gasolina y el gasoil que tú y yo entramos. Cuando tú bajas la bomba y echas gasolina, tú estás dejando 2 pesos que van a ese fondo, que es para la sustitución de la flota vehicular del transporte público. Correcto. Entonces, a partir de eso, se estructuró la modificación de lo que es un cambio en el sistema de transporte de República Dominicana, que es cambiar del carro público a corredores. Hasta ahí estamos bien. Porque, por ejemplo, tenemos casos... Moderniza el transporte. Tenemos casos de experiencia de la Núñez de Cáceres, de la Churchill, que por ejemplo, en la Núñez de Cáceres se sacaron 90 carros. Y esos 90 carros se sustituyeron por 30 autobuses. Correcto. Ahí hay un impacto en términos de modernizar el transporte, de eficientizar, más limpio, más eficiente. Pero también de generar una mayor movilidad, porque donde tú sacas 90 carros, eso está sacando 60 unidades. Exacto. Porque está imponiendo solamente 30 autobuses. Correcto. Eso también genera. Pero resulta que el Estado Dominicano, para poder mantener el costo del transporte, tiene que darle a los empresarios del transporte, que no son sindicalistas, Antonio Marte, 35 macanas por cada persona que aborde una guagua. A ellos. Mensual. Pues eso son unos millones de pesos. Aparte de... ¿Y cómo se cuenta eso? No, pero aparte, bueno, el Estado dice que ha destinado más de 17 mil millones. En eso. Más de 1,000 y pico de millones. En eso. Sé que Antonio Marte, Cambita, Juan Ubiere reciben 35 pesos por cada pasajero. Juan Ubiere todavía no está recibiendo, porque Juan Ubiere no tiene. Juan Ubiere se ha resistido. Sí. A recibir eso. A entrar, al cambio
por ejemplo, porque Guamuvier está en la 27 de febrero. La 27. Ahí hay 1,000 vehículos. 1,000. Y se está tratando de imponer los autobuses, que yo creo que en términos del bienestar a la sociedad es más eficiente. No, pero claro. Dignifica. Claro. Yo digo que la persona que tiene que coger un carro público en República Dominicana hay que entregarle, hay que hacer un reconocimiento. Hermano, pero público. venga acá, tú te has puesto a un vehículo dañado no. que te atraquen. Eso es denigrante, eso es denigrante, abusivo, y verdaderamente el que va a la universidad y logra graduarse cogiendo carro público es un héroe. Entonces, oye, aparte de los 35 pesos que reciben esos sindicalistas, el Estado Dominicano distribuye 200 millones de pesos al mes por concepto de subsidio al combustible. A los transportistas. De entrega de combustible. A los transportistas. A todos. Por eso fue que no hicieron la huelga. A todos. Cada vez que hay una huelga es una negociación de dame más, dame menos. Sí, porque fueron al entrar los otros y salieron contentos. Incluso, que no lo he dicho yo. Sí. Lo ha dicho uno de sus miembros. Ajá. Juan Marte de Santiago. Juan Marte de Santiago ha denunciado que aquí hay organizaciones de transportistas que reciben subsidio de transporte, que no tienen una guagua, que no tienen una guagua, coño, que están muertos, es decir, que no prestan un servicio para que tú... Eso es mensual 200 millones. 200 millones que se distribuyen entre todos los que prestan servicio de transporte, que ya no son sindicalistas, son empresarios. Eso aparte del combustible, de los 35 pesos. Eso es del combustible. Diablo, pero esos transportistas salen caros en este país. El negocio más lucrativo después de la droga es el de transporte. El de transporte. Hermano, Dari, diablo, este hombre se habla bueno. Hermano, gracias por estar aquí en el edificio blanco. Gracias a ti, de verdad bueno, que me sentí como en casa, una conversación en la terraza de tu casa. La gente se va a dar vida porque estos detalles que tú diste, poca gente lo va a conocer a menos cuando vea esta entrevista completa. Sí, hay que trabajar en el tema de... Hay mucho contenido. Mucho contenido. Tenemos que vernos de nuevo la semana próxima. Llévatelo, Ángel.